Agatha creció en una casa donde el tiempo parecía moverse más despacio que en el resto del mundo. Una casa amplia y silenciosa, donde los días no tenían prisa. Mientras otros niños salían a jugar, ella pasaba largas horas sola. No porque estuviera triste, sino porque su mundo interior ya estaba lleno. Agatha observaba a los adultos como si fueran personajes de una obra que aún no entendía del todo. Escuchaba voces, miraba gestos, guardaba detalles. El silencio no le incomodaba. Era un lugar seguro, un espacio donde podía quedarse a pensar. Los libros no eran una obligación, eran compañía, una forma de estar acompañada sin hablar. Desde muy pequeña, Agatha intuía que las personas siempre esconden algo, un pensamiento no dicho, una intención que no se muestra. Mucho antes de escribir sobre misterios, Agatha ya sabía mirar y observar. Fue siempre su forma de entender el mundo. A medida que Agatha crecía, el mundo exterior empezaba a llamar a la puerta, pero ella seguía moviéndose a otro ritmo. No se sentía especialmente brillante, ni segura de tener un talento claro. Dudaba de sí misma más de lo que admitiría en voz alta. Gran parte de su educación ocurrió en casa, sin aulas ruidosas, sin comparaciones constantes, aprendiendo sola a su manera. Escribía sin pensar en lectores, sin imaginar un futuro, solo por la necesidad de ordenar pensamientos. Muchas páginas no sobrevivían, se corregían, se rompían, se guardaban en silencio. Agatha seguía observando a las personas con atención, no lo que decían, sino lo que evitaban decir. Todavía no había misterio, ni unos detectives, ni lectores, solo una joven aprendiendo a mirar el mundo con paciencia. El mundo cambió de forma brusca. La guerra llegó incluso a los lugares más tranquilos. No lo hizo con estruendo, sino con una sensación constante de inquietud que se instaló en lo cotidiano. Las calles seguían ahí, las casas también. Pero algo era distinto. Las conversaciones se volvían más cortas, las miradas más largas. Agatha empezó a trabajar cuidando a otros. En espacios donde el silencio no era vacío, sino pesado, observaba el cansancio en los cuerpos, el miedo en los gestos, la repetición de las mismas tareas, día tras día. Allí aprendió algo que no se enseña en los libros, que las personas no reaccionan igual cuando sienten miedo. Algunos hablan más de lo necesario, como si las palabras pudieran protegerlos. Otros, en cambio, se cierran por completo y guardan silencio incluso cuando deberían hablar. Agatha miraba, escuchaba, recordaba. También aprendió sobre sustancias, frascos alineados, nombres complejos, dosis exactas que podían marcar una diferencia mínima entre la vida y la muerte, efectos que no siempre se veían al instante, cambios invisibles que actuaban despacio. Ese conocimiento se quedaba con ella, no como algo oscuro, sino como una pieza más del funcionamiento humano. Por las noches, cuando todo se calmaba, volvía a escribir, no para escapar del mundo, sino para intentar ordenarlo. Escribía con la misma atención con la que observaba a las personas, deteniéndose, corrigiendo, pensando cada detalle. Poco a poco, las historias empezaron a cambiar. Ya no eran solo pensamientos sueltos. Aparecían preguntas, relaciones entre hechos, causas y consecuencias. Había lógica, había estructura. Y casi sin darse cuenta, aparecía un misterio que pedía ser resuelto. Aún no había éxito, ni lectores, ni reconocimiento, solo una mujer sentada en silencio, aprendiendo a unir piezas pequeñas, escuchando, observando, esperando, con paciencia, con calma, con la certeza íntima de que algo estaba empezando a tomar forma. En algún momento, casi sin darse cuenta, Agatha empezó a pensar que una historia podía terminarse, no como un experimento, sino como un libro. No lo anunció, no lo convirtió en un plan grande. Simplemente empezó. Escribía cada día, a ratos cortos cuando podía, con una calma constante, como quien hace una tarea doméstica en silencio, sin contárselo a nadie, como si el trabajo solo existiera mientras permaneciera oculto. Las hojas se fueron acumulando. Páginas limpias, otras tachadas, frases que cambiaban de lugar, detalles que volvía a escribir una y otra vez, hasta que la historia empezó a sostenerse sola. Y un día, las páginas se acabaron, no porque todo fuera perfecto, sino porque estaba completo.
Eso para ella ya era suficiente. Miró el manuscrito como se mira algo frágil, algo que todavía no pertenece del todo al mundo, algo que puede romperse con facilidad. Enviar aquel manuscrito fue más difícil que escribirlo. No por el gesto, sino por la espera. Los días se volvieron lentos, más lentos que antes, como si el tiempo tuviera que pasar a propósito, solo para probar su paciencia. A veces imaginaba que no habría respuesta, que la carta se perdería, o que todo quedaría en nada, sin ruido, como tantas cosas, hasta que la respuesta llegó, en forma de carta, cortés, correcta, negativa. No hubo escena, no hubo enfado, ni una caída grande, solo un silencio un poco más pesado durante unos segundos. Leyó la carta una vez, y luego otra, no buscando una explicación, sino acostumbrándose a la idea. Y entonces ocurrió algo curioso. El rechazo no la vació, no la dejó sin nada, le dejó una certeza tranquila. Si una historia no había encontrado su lugar, habría que escribir otra. Volvió al escritorio, buscó una hoja nueva y empezó de nuevo sin dramatismo, como quien enciende una lámpara al caer la tarde. El rechazo no fue un final, fue una pausa, un momento para aprender, para seguir, y en ese gesto silencioso, casi invisible, ya estaba la parte más importante, la paciencia. Después del rechazo, no hubo prisa, tampoco desánimo, solo una sensación tranquila de que había que seguir escribiendo. Agatha volvió a sentarse frente al escritorio, como quien vuelve a un lugar conocido, sin expectativas grandes, sin planes ruidosos, solo con una hoja en blanco y tiempo por delante. Esta vez la historia pedía algo distinto. No solo una situación, no solo un problema, sino alguien capaz de mirarlo con atención. Poco a poco empezó a tomar forma una figura nueva, alguien que observa antes de hablar, que escucha más de lo que dice, que une piezas pequeñas con paciencia. No era un héroe, no buscaba protagonismo, era ante todo un observador. Agatha escribía con más calma que antes, no con más confianza, pero sí con mayor claridad. Sabía cuándo detenerse, cuándo corregir, cuándo dejar una frase respirar. Las páginas avanzaban sin ruido, una tras otra, hasta que la historia volvió a cerrarse sobre sí misma. Cuando terminó, volvió a enviar el manuscrito, sin imaginar resultados, sin pensar demasiado en lo que ocurriría después. Como un gesto natural, casi cotidiano, la respuesta tardó en llegar, y cuando lo hizo fue distinta. No hubo celebración, ni palabras grandilocuentes, pero alguien había leído con atención, alguien había entendido. El libro se publicó sin ruido, sin anuncios grandes, sin multitudes esperando. Simplemente estaba ahí, un volumen discreto en una estantería modesta. Existiendo, Agatha no sabía todavía lo que vendría después, ni cuántas historias escribiría, ni cuántos lectores la acompañarían. Solo sabía una cosa: había encontrado su manera de contar, y en esa calma, en esa continuidad silenciosa, empezaba un camino largo. La publicación no cambió su vida de golpe. Las mañanas seguían llegando igual. La luz entraba por las ventanas del mismo modo. El mundo no se detuvo para mirarla. Agatha siguió escribiendo, no como un acontecimiento especial, sino como una costumbre tranquila, algo que se hacía sin anunciarlo, sin convertirlo en un gesto solemne. Se sentaba a escribir como quien se sienta a ordenar la casa, con calma, sin urgencia, sabiendo que el tiempo, poco a poco, haría su trabajo. En algún lugar, personas que no conocía empezaron a leerla, lectores invisibles, gente que abría un libro en silencio, en habitaciones distintas, en momentos cualquiera del día. Agatha no los veía, pero intuía su presencia. Sabía que alguien, en algún lugar, seguía el hilo de sus historias. Observar dejó de ser solo una forma de estar en el mundo. Se convirtió en su oficio. Mirar gestos, escuchar silencios, anotar detalles que otros dejaban pasar. Con el tiempo encontró su propia manera de escribir, sin horarios rígidos, sin rituales complejos, solo constancia, un método sencillo que se adaptaba a la vida, y no al revés. Las historias empezaron a acumularse, una detrás de otra, sin ruido, sin sensación de prisa, como capas de tiempo colocadas con cuidado. Agatha nunca escribió para ser observada. Escribió porque era su forma de estar a solas y al mismo tiempo acompañada. Así, sin grandes gestos, se fue construyendo una vida, historia a historia, con calma,
El reconocimiento no llegó de golpe. No hubo un día exacto para señalar, ni una mañana distinta a las demás. Simplemente empezó a notarse. Al principio fue algo casi invisible. Más libros en circulación, más ejemplares que cambiaban de manos, más nombres que se repetían en conversaciones tranquilas, dichas a media voz. Personas que no conocía empezaron a leer sus historias. En casas ajenas, en trenes que cruzaban el país, en habitaciones donde nadie sabía quién era ella, solo lo que contaba. La fama, si así podía llamarse, llegó sin avisar, sin llamar a la puerta, sin pedir permiso, y sin embargo, su vida diaria apenas cambió. Agatha seguía caminando por las mismas calles, comprando en los mismos lugares, sentándose en los mismos bancos, mirando escaparates con la misma atención distraída. Nada parecía distinto, y al mismo tiempo, algo lo era. A veces, alguien la miraba un poco más de lo normal. Una pausa breve, una expresión de duda, como si esa persona creyera reconocerla, pero no estuviera segura de por qué. No había saludos, no había preguntas. La mayoría de las veces, nadie decía nada, y todo continuaba como siempre. Escribir siguió siendo su refugio, el espacio donde no existían lectores, ni opiniones, ni expectativas. Allí solo estaba ella, una hoja, y el ritmo constante de las palabras apareciendo, mientras fuera el mundo parecía avanzar, acelerarse incluso. Por dentro, Agatha permanecía en el mismo lugar, observando reacciones, escuchando silencios, anotando detalles mínimos que otros dejaban pasar. La fama no cambió su forma de mirar, no la volvió distinta, no la alejó de lo cotidiano, simplemente se colocó alrededor de su vida, como un ruido lejano que no interfería del todo. La fama llegó sin ruido, y así, sin ruido, Agatha decidió quedarse, en la normalidad, en el silencio, en las historias. Con el tiempo, el misterio dejó de ser una sorpresa. Ya no era algo que aparecía de forma inesperada. Se convirtió en un trabajo cotidiano, en algo que se hacía sin solemnidad. Como cualquier oficio aprendido con paciencia, cada historia empezaba de la misma forma. Una pregunta, un gesto que no encajaba del todo, un detalle pequeño que pedía atención. Nada parecía extraordinario al principio, y sin embargo, todo lo importante estaba ahí. Algunos personajes regresaban, no como viejos amigos, sino como presencias conocidas, figuras familiares que ocupaban su lugar, sin necesidad de presentaciones. Agatha no escribía para reinventarse, no buscaba sorprender con cada página. Escribía para continuar, para seguir el hilo que ya conocía y dejar que avanzara con naturalidad. La vida empezó a organizarse alrededor de la escritura, no al revés. El tiempo se acomodó poco a poco. Las horas encontraron su sitio. Sin imponer urgencias, había lectores que regresaban, que esperaban la siguiente historia, con una calma parecida a la suya, sin prisa, sin exigir nada más que continuidad. El misterio dejó de ser un acontecimiento y se convirtió en una forma de estar en el mundo, una manera tranquila de repetir, de observar, de contar. Los años comenzaron a pasar con una suavidad casi imperceptible. No hubo un día exacto que marcara una diferencia clara. El tiempo no hizo ruido al avanzar, simplemente siguió su curso, un libro después de otro, una historia tras la siguiente, como si cada relato añadiera una pequeña piedra a un camino que se iba construyendo sin prisa. Las páginas se fueron acumulando sobre mesas, en estanterías, en manos desconocidas. Nada parecía extraordinario desde dentro. Agatha seguía sentándose a escribir del mismo modo, con la misma luz entrando por la ventana, con el mismo gesto concentrado, con la misma calma. Mientras tanto, el mundo cambiaba. Las ciudades crecían, las calles se llenaban de nuevos sonidos, las costumbres se transformaban poco a poco, las generaciones se sucedían sin detenerse. Pero Agatha seguía observando, con esa atención silenciosa que nunca necesitó aplausos, con esa manera de mirar que no buscaba protagonismo, solo comprensión. Sus historias empezaron a viajar más lejos de lo que ella había imaginado. Cruzaron fronteras, se tradujeron a otras lenguas, se leyeron en hogares donde su nombre sonaba distinto, pero el misterio se entendía igual. En distintos países, personas que jamás conocería abrían uno de sus libros al final del día, en trenes, en salones tranquilos, en habitaciones iluminadas por lámparas pequeñas, y en ese gesto repetido, su voz encontraba continuidad.
La escritura no interrumpió su vida, la acompañó. No fue un episodio extraordinario. Fue una costumbre sostenida en el tiempo, una estructura invisible que organizaba los días, un ritmo constante que no exigía nada más que volver a empezar. El rostro cambió con los años. Las manos también. Se volvieron más pausadas, más conscientes del peso del tiempo. Pero la mirada permaneció igual, atenta, curiosa, capaz de detenerse en un detalle mínimo y convertirlo en el centro de una historia. Sus libros comenzaron a formar parte de la vida de otros, de sus tardes tranquilas, de sus silencios compartidos, de distintas etapas de la vida. Alguien los leía de joven, alguien los releía de adulto, alguien los recordaba muchos años después. El tiempo pasó, sin ruido, y aquello que comenzó como una observación silenciosa, en una casa donde los días parecían moverse más despacio, terminó siendo una presencia constante, no un acontecimiento, no un momento aislado, sino algo que permanecía, algo que, sin alzar la voz, seguía ahí. A pesar de los libros publicados, la vida de Agatha no se volvió extraordinaria. No cambió de forma brusca, no se llenó de escenas brillantes ni de gestos exagerados. Seguía siendo una vida cotidiana. Las mañanas comenzaban igual. La luz entraba por la ventana con la misma suavidad. El sonido del agua hirviendo, el gesto tranquilo de preparar té, pequeñas rutinas que sostenían el día. Viajar formó parte de su vida. Nuevos paisajes, nuevas voces, conversaciones en lugares lejanos, pero incluso lejos de casa. Seguía observando. No viajaba para escapar, sino para mirar, para escuchar cómo hablaban otros, cómo callaban, cómo se movían cuando creían que nadie los estaba observando. La escritura no necesitaba un lugar fijo. No dependía de un escritorio perfecto, ni de un silencio absoluto. Le bastaba un cuaderno pequeño, un momento, un pensamiento que se resistía a desaparecer. La vida no competía con la escritura, la acompañaba. No había que elegir entre una y otra. No había renuncia dramática. No había sacrificio visible. Una sostenía a la otra. Había paseos tranquilos, conversaciones privadas, tardes en las que no se escribía nada, momentos en los que simplemente se vivía, y sin embargo, todo eso también terminaba formando parte de las historias. Escribir no era una obligación, no era una carga, no era un esfuerzo forzado. Era una forma de respirar, tan natural como el paso del día hacia la tarde, como el cambio de luz en una habitación, como el sonido leve de las páginas al moverse. Agatha no eligió entre vivir o escribir. Encontró la manera de hacer ambas cosas al mismo tiempo. Y en ese equilibrio, sin ruido, sin grandes declaraciones, construyó su obra. A medida que su nombre se hacía más conocido, también crecían las preguntas. No solo querían leerla, querían conocerla, saber quién era la mujer detrás de cada misterio, qué pensaba cuando no escribía, qué parte de su vida se escondía entre las páginas. Las entrevistas comenzaron a multiplicarse, las invitaciones, las conversaciones públicas, la curiosidad constante. Pero Agatha no era una mujer de explicaciones largas. No sentía la necesidad de analizarse en voz alta. No buscaba descifrar su propio trabajo frente a otros. No convertía su vida en un relato paralelo al de sus libros. Prefería dejar espacio. Cuando le preguntaban por sus novelas, rara vez ofrecía interpretaciones profundas. No desmenuzaba símbolos. No señalaba intenciones ocultas. No explicaba por qué un personaje había actuado de una forma y no de otra. Las historias hablaban por sí solas. En una época que empezaba a volverse más ruidosa, más acelerada, más llena de opiniones inmediatas, ella mantuvo el mismo tono. Bajo, sereno, medido. No necesitaba justificar su éxito. No necesitaba defender su estilo. No necesitaba demostrar que entendía su propia importancia. Su identidad estaba en su trabajo, en la estructura precisa de cada trama, en la paciencia con la que colocaba cada detalle, en esa forma particular de observar lo humano, sin exagerarlo, sin dramatizarlo más de lo necesario. Había algo profundamente coherente en su silencio, una elegancia que no requería adornos, una seguridad que no necesitaba proclamarse, una manera de estar en el mundo, sin ocupar más espacio del imprescindible. Quizá, en el fondo, eligió vivir como escribía, sin explicarlo todo, sin mostrar cada pensamiento, sin revelar cada motivo. Como en sus novelas, dejaba siempre un margen, un espacio sutil,
para que otros completaran lo que faltaba. No era frialdad. Era discreción, no era distancia. Era medida. En sus silencios también había carácter. En su manera de no exponerse del todo, había una decisión consciente. Y en esa decisión tranquila, permaneció fiel a sí misma, sin elevar la voz, sin cambiar el ritmo, sin dejar que el ruido exterior alterara su tono interior. Con el tiempo, sus historias dejaron de vivir únicamente en los libros, las páginas que antes se abrían en silencio, en habitaciones tranquilas y lámparas encendidas al anochecer. Comenzaron a ocupar escenarios. Las palabras escritas se transformaron en voz, en movimiento, en cuerpos que caminaban bajo la luz, en silencios compartidos frente a un público atento. Los personajes que habían nacido en la calma de un escritorio empezaron a respirar de otra manera. Ya no eran solo imaginación, eran presencia. Cada frase adquiría un ritmo distinto cuando era pronunciada en voz alta. Cada pausa se volvía más visible. Cada gesto encontraba una dimensión nueva bajo la mirada de cientos de ojos. El teatro amplificó su trabajo, lo hizo más visible, lo convirtió en experiencia colectiva. El misterio, que antes se resolvía en la intimidad de la lectura, ahora se desplegaba ante una sala entera. Se escuchaba el murmullo contenido, la respiración que se detenía, el instante en que el público comprendía algo al mismo tiempo. Había algo profundamente hermoso en ese tránsito, lo íntimo volviéndose compartido, lo silencioso convirtiéndose en acontecimiento. Y sin embargo, mientras todo eso ocurría, Agatha seguía siendo la misma. No se transformó en figura pública exaltada, no buscó ocupar el centro del escenario, no convirtió el éxito teatral en un espectáculo personal. Prefería observar, sentada en la penumbra de un palco. Escuchaba cómo sus historias tomaban vida sin intervenir. Miraba los gestos de los actores. Atendía a los matices que surgían de la interpretación. Percibía el momento exacto en que una sala entera contenía la respiración. No necesitaba estar en el foco. Le bastaba con ver. Cuando el telón caía y el aplauso llenaba el espacio, no había en su interior una explosión. Había una calma conocida. El teatro dio voz a sus historias, pero Agatha nunca necesitó alzar la suya. Después de la función, cuando las luces se apagaban y el escenario quedaba vacío, regresaba a lo que siempre había sido su lugar. El escritorio, la hoja en blanco, el gesto paciente de empezar de nuevo. El escenario podía ser grande, pero su mundo seguía teniendo la misma medida. Escribir continuaba siendo un acto íntimo, silencioso y personal. El teatro era una extensión, no una transformación. Y así, entre aplausos que no buscaba y luces que no necesitaba, mantuvo el mismo ritmo interior, con serenidad, con discreción, con esa elegancia tranquila que nunca necesitó explicación. Con los años el mundo se volvió más ruidoso, más rápido, más lleno de opiniones constantes. Las voces parecían multiplicarse. Las conversaciones se aceleraban. Las explicaciones se volvían inmediatas, casi obligatorias. Todo necesitaba ser dicho en voz alta. Y cuanto antes, el silencio empezaba a parecer extraño, casi incómodo. Pero Agatha no cambió su ritmo. No intentó competir con ese ruido. No buscó alzar la voz para hacerse oír. No convirtió su vida en una respuesta continua a las expectativas de otros. Eligió el silencio. No era un silencio vacío. No era distancia fría. No era aislamiento. Era un espacio fértil. Un lugar donde las ideas podían respirar. Donde una frase podía quedarse suspendida, sin necesidad de completarse de inmediato. Donde una historia podía madurar, sin la presión de tener que explicarse. Observaba sin necesidad de ser observada. Escuchaba sin interrumpir. Aprendía sin anunciarlo. Había en su manera de estar una atención tranquila. Una forma de mirar que no buscaba imponerse, sino comprender. Mientras otros hablaban más alto, ella afinaba la escucha. Mientras el mundo pedía declaraciones rápidas, ella prefería la pausa. La escritura seguía siendo su refugio, el lugar donde el ruido no entraba, donde el tiempo se acomodaba de otra manera, donde el exterior perdía velocidad. Allí cada detalle encontraba su sitio, cada gesto tenía un significado posible, cada silencio podía transformarse en una pista, en un mundo que hablaba cada vez más. Ella eligió escuchar, y en ese acto sencillo, casi invisible, encontró su fuerza. No en la exposición constante,
no en la necesidad de justificarse, sino en la calma, en la paciencia, en el espacio que dejaba entre palabra y palabra. Y así, mientras todo parecía acelerarse, Ágata permanecía en su propio ritmo, tranquila, atenta, fiel a su silencio. Con los años el tiempo empezó a notarse en el cuerpo. No llegó de golpe, no interrumpió nada. No fue una ruptura, fue un ajuste lento, un cambio casi invisible en el ritmo de los días. Los pasos se volvieron más pausados, más medidos. Caminar dejó de ser un gesto automático y se convirtió en algo consciente. La forma de sentarse cambió. Los movimientos se hicieron más suaves, más deliberados. Las manos que habían escrito tanto se movían ahora con más cuidado. Habían sostenido plumas durante décadas. Habían pasado páginas. Habían anotado nombres, giros, detalles mínimos. Ahora descansaban un segundo más antes de empezar. Se detenían con delicadeza sobre el papel, pero seguían escribiendo. El rostro cambió con naturalidad. El cabello se volvió más claro. Las arrugas aparecieron sin dramatismo, como líneas que narran el paso del tiempo, sin necesidad de palabras. Pero la mirada permaneció igual, atenta, curiosa, capaz de detenerse en un gesto pequeño, como si fuera la primera vez que lo veía. Las mañanas seguían comenzando de la misma forma. Una taza de té, una mesa ordenada, una hoja en blanco esperando. La rutina no se volvió solemne, no se convirtió en ceremonia. Siguió siendo sencilla, más lenta quizá, pero también más consciente. Ya no había prisa, no había nada que demostrar, ninguna carrera que ganar, ningún reconocimiento que añadir. Solo continuar, continuar escribiendo, continuar observando, continuar transformando lo cotidiano en estructura. El tiempo dejó de sentirse como algo que apremia. Se convirtió en un compañero silencioso, una presencia constante que no exigía nada. Las historias seguían apareciendo, con la misma calma, con la misma precisión. No necesitaban grandiosidad, no necesitaban novedad forzada. Les bastaba con existir. El mundo volvió a cambiar a su alrededor. Nuevas generaciones crecían. Nuevos ritmos se imponían. Nuevas formas de contar empezaban a surgir. Pero en su interior, el ritmo permanecía. La edad no interrumpió su forma de mirar. No alteró su atención. No modificó su curiosidad. Solo suavizó los movimientos. Solo desaceleró los pasos. El tiempo avanzó, pero no la desplazó. Y mientras todo seguía transformándose una vez más, Ágata seguía observando, con serenidad, con paciencia, con una continuidad interior, que no depende del cuerpo, sino de la mirada. Llega un momento en que la vida se vuelve más lenta, más ligera, más silenciosa. No como un final, no como una ruptura, sino como una transición suave. Las habitaciones permanecen. La luz sigue entrando por la ventana cada tarde. Las sombras se alargan sobre el suelo con la misma delicadeza de siempre. Los objetos descansan en su lugar. Una silla, una mesa, un libro cerrado que espera. Nada parece extraordinario. Y sin embargo, todo contiene una historia. El mundo no se detiene. Las calles continúan llenándose. Las conversaciones siguen fluyendo. Los trenes parten. Las estaciones cambian. Las generaciones avanzan sin pausa. La vida sigue. Y aún así, hay cosas que permanecen. Un libro abierto sobre una mesa. Una historia que comienza de nuevo. Un lector que gira la primera página, sin saber todavía que va a contener la respiración unos minutos después. Nuevas manos sostienen el mismo volumen. Dedos jóvenes recorren frases escritas hace décadas. Ojos atentos se detienen en los mismos detalles que otros descubrieron antes. El misterio vuelve a empezar. Una y otra vez. Como si nunca hubiera terminado. Las preguntas regresan. Las sospechas se multiplican. La revelación final vuelve a sorprender. No importa cuánto tiempo haya pasado. La estructura sigue firme. La observación sigue intacta. La precisión continúa funcionando. Lo que fue escrito en silencio sigue hablándole al mundo. Sin alzar la voz, sin imponerse, sin reclamar atención. Simplemente permanece. Cada personaje sigue caminando. Cada pista vuelve a sembrarse con paciencia. Cada lector encuentra su propio ritmo dentro de la misma historia. No todas las presencias necesitan cuerpo para existir. Algunas viven en la atención, en la curiosidad, en esa pausa exacta que precede a una revelación. Algunas permanecen en el gesto sencillo de abrir un libro, en la sombra que se alarga sobre la página al atardecer,
La taza de té que se enfría mientras alguien lee sin darse cuenta del tiempo. No es memoria lo que queda, es continuidad. Una manera de observar el mundo que sigue activa. Una forma de mirar que todavía respira entre líneas. Una paciencia que aún enseña a esperar. Porque mientras haya alguien dispuesto a leer con calma, mientras exista ese instante en que una mente intenta comprender un gesto mínimo, mientras una historia pueda desplegarse sin prisa, la presencia continúa, no como ruido, no como nostalgia, sino como una forma silenciosa de permanecer. Y en cada página que se abre, en cada lector que comienza, en cada misterio que vuelve a empezar, Ágata vuelve a observar, desde el mismo lugar de siempre, el silencio. Quizá no recordemos cada título, quizá no podamos enumerar cada historia en el orden exacto en que fue escrita. Tal vez confundamos personajes, tal vez olvidemos detalles, pero recordamos la sensación, ese instante en que algo nos hace detenernos, en que una frase nos obliga a releer, en que sospechamos de alguien que parecía completamente inocente. Recordamos la pausa, la respiración contenida, el silencio que se instala en la habitación mientras avanzamos una página más, la pequeña tensión que no necesita ruido. Y después cerramos el libro. La historia termina, pero la mirada cambia. Empezamos a observar el mundo con un poco más de cuidado, un poco más de paciencia, un poco más de curiosidad. Un gesto pequeño deja de ser insignificante. Una pausa en una conversación empieza a tener peso. Una mirada desviada parece esconder algo. Un silencio ya no es vacío, sino posibilidad. Quizá eso es lo que permanece. No solo las historias, sino la forma de mirar, porque una historia bien contada no se queda en el papel. Se infiltra en nuestra manera de entender lo que nos rodea. Se instala en nuestra atención. Nos enseña a escuchar mejor, a observar sin interrumpir, a no aceptar la primera explicación que aparece. Nos recuerda que lo evidente no siempre es lo verdadero, que detrás de cada gesto puede haber intención, que detrás de cada rutina puede ocultarse una complejidad invisible, y sobre todo nos enseña algo más sutil, a esperar, a permitir que las cosas se revelen a su ritmo, a no precipitar el juicio, a confiar en que la verdad necesita tiempo. Quizá por eso algunas obras no desaparecen, no porque sean ruidosas, no porque se impongan, no porque reclamen atención constante, sino porque se integran, se vuelven parte de nuestra manera de pensar, de nuestra forma de mirar a los demás, de nuestra disposición a dudar, mientras haya alguien dispuesto a leer con calma, mientras exista ese momento en que una mente se detiene en un detalle mínimo, mientras una persona elija observar antes de concluir. El misterio seguirá vivo, no como espectáculo, no como estruendo, sino como atención, como paciencia, como una forma tranquila de habitar el mundo. Tal vez esa sea la herencia más silenciosa, no un nombre escrito en la portada, no una cifra de ventas, no un reconocimiento, sino una actitud, la de observar antes de juzgar, la de escuchar antes de hablar, la de aceptar que lo humano es complejo y que comprenderlo requiere tiempo. Y mientras sigamos abriendo libros al anochecer, mientras una luz suave ilumine una página en silencio, mientras alguien se detenga en un detalle que otros pasarían por alto, esa mirada seguirá presente, no como recuerdo, sino como continuidad, porque algunas presencias no necesitan ruido para permanecer, solo necesitan atención. Y mientras sigamos mirando con calma, seguiremos soñando,